Vamos a la palabra para esta noche y quiero tomar el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Padre, tu palabra ha sido leída en esta hora y pido para que los minutos que tú nos vas a dar, ella pueda ser interpretada y más que interpretada pueda ser llevada a nuestro interior y poderla testificar en nuestro diario vivir. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo reinando en esta noche. Que todo impedimento, toda distracción, todo aquello, Señor, contrario a tu Espíritu sea quitado para poderla recibir y poderla llevar a nuestro corazón. Gracias te doy, Señor. Llévate toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hemos tomado esta porción de la palabra para esta ocasión, para dar la enseñanza, y a la vez estoy colocando como título de la enseñanza el lema que va a regir durante este nuevo año para nosotros aquí en nuestra unidad. El título de la enseñanza se titula Odres Nuevos, Generadores de Visión, Conquista y Gobierno. ¿Cómo es el título? Generadores de visión, conquista y gobierno. Así he titulado la enseñanza de esta noche, pero así también es el lema que vamos a estar trabajando durante el año que Dios nos va a regalar. Entonces, mirando un poco la escritura y mirando los versículos que acabo de leerles, versículo 26, versículo 27 y versículo 28 del primer capítulo del libro de Génesis, nos habla de algo maravilloso que Dios ha hecho contigo y conmigo. ¿Y cuál es? Hacernos a imagen y semejanza de Él mismo. Eso es un privilegio, eso es un honor, eso es algo para celebrar, porque está diciendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Pero no solamente hace al hombre y hace a la mujer, hace al género humano a semejanza de él, sino que también dice para que tenga dominio sobre lo creado. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande nos está dando! Es una bendición, pero es una responsabilidad. Porque el dominio no se lo está dando a los animales, el dominio no se lo está dando a la naturaleza, el dominio no se lo está dando a X o Y, el dominio se lo está dando es a usted y me lo está dando a mí como representantes legales del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo estoy mirando esto, estoy viendo cómo el Señor en el versículo 28 declara una bendición y los bendijo con estas palabras. Oído, amada iglesia, pongamos atención a los verbos que Dios declara sobre el hombre en este versículo 20. Hay unos verbos allí que son, y quiero que tome el versículo 28 para poderlos mirar. Está hablando fructificar, está hablando de multiplicar, está hablando de llenar, está hablando de someter y está hablando de dominio. 5 verbos que habla el versículo 28 para poder entregarle
a la humanidad. Ahora, mirando los 5 verbos que están ahí, sabemos y entendemos por lo que aprendimos en el colegio, allá en la escuela del barrio, allá en el colegio que nos llevó papá y mamá para enseñarnos, nos dieron o nos dijeron en la enseñanza que los verbos indican ¿qué? Una acción o indican ¿qué? Un movimiento. Eso nos enseñaron en la escuela, ¿sí o no? Entonces, ahora, trayendo a colación estos 5 verbos que nos habla el versículo 28, como es fructificar, como es multiplicar, como es llenar, como es someter y como es dominar, ¿qué quiere decir? A sabiendas que el verbo es una acción o un movimiento, entonces quiere decir que esta promesa que está en el versículo 28 del capítulo 1 de Apocalipsis, que es una promesa de Dios, ¿qué pasa? Tiene como base estos 5 verbos, pero tiene una finalidad, que el hombre, que usted y yo, que somos representación del mismo Dios, tengamos una acción. Pero, ¿cómo así? Una acción. Sí, para que esa acción a ti y a mí te haga mover hacia la visión, hacia la conquista y hacia el gobierno. Silencio. 5 verbos. Está hablando el versículo 28. Fructificación, multiplicación, llenar, someter y dominio. 5. Decimos que los verbos, ¿qué es? Es una acción. Estoy repitiendo una vez más. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que usted y yo, que somos representantes legales del reino de Dios aquí en la tierra, ahora que esa acción que está en ti y en mí se haga mover hacia el lema de la iglesia para este año. ¿Hacia qué? La visión, la conquista y el gobierno. Ahora, ya teniendo claro esta parte, vamos a mirarlo de una forma diferente. Vamos a hacer aquí ahora una ecuación y vamos a meter los 5 verbos en una ecuación. Vamos a meter fructificación más multiplicación más llenura más someter igual a dominio. Ahí metimos los 5 verbos ahora en una ¿qué? En una ecuación. Queda clara la ecuación. ¿Qué pasa con esta ecuación que acabo de hablar? Debemos entender que en esta ecuación que estoy hablando, el igual dice que es ¿qué? Dominio. Ojo con esto. Ecuación. Fructificación más multiplicación más llenura más, ayúdame, sometimiento, ¿es igual a qué? A dominio. Ese igual que es el dominio, que es el último verbo que está allí en esta ecuación. ¿Qué pasa? Quiere decir que el propósito final de papá Dios, de tu papá y de mi papá, es que el hombre domine la creación. Y cuando estoy hablando de dominio, estoy hablando de qué? De gobierno. Estoy hablando de gobierno. El hombre, lo que desea Dios al final de esto, es que el hombre tenga gobierno sobre lo que se le ha entregado, lo que se le ha dado, sobre la creación hecha por él mismo. Pero estamos mirando a la luz de la palabra cómo en el inicio de la vida, en el huerto del Edén, la historia de quinto primaria, la historia ya de religión que nos daban, cómo se pierde el dominio. ¿Por qué? Por una desobediencia. ¿De quiénes? De los padres primitivos, Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasa? Ese dominio que está hablando estos versículos 26 y versículo 28, ahora en lo que era la humanidad en ese momento, se desobedece a la palabra y quedan
retirados de ese huerto, quedan retirados de ese camino que se le había dado para que tuvieran dominio, tuvieran gobierno sobre lo creado. Quiere decir que ahí la ecuación se dañó. La ecuación se daña porque ya no es igual a dominio, ahora es igual a desobediencia. Y sobre eso ha venido caminando la humanidad por miles y miles y miles de años, en una desobediencia. ¿Por qué titulo o por qué coloco el lema Odres Nuevos, generadores de visión y de conquista y de gobierno? Porque la iglesia de Cristo, que es usted y que soy yo, necesita volver a la senda antigua de ser un odre nuevo. Más adelante vamos a explicar qué es un odre. Y la iglesia tiene que estar en esta dinámica de poder ser sensible a la voz del Espíritu. Por eso la frase del aniversario, odres nuevos, generadores de visión, conquista y gobierno. Y esta mañana lo dije y lo vuelvo a repetir ahora en este horario. No es un capricho del pastor formar una red de jóvenes. No es un capricho. Es algo que ya está latente en medio de la iglesia. La iglesia tiene que estar más pendiente de la generación de relevo. De este niño que corre, de este niño que salta, de este niño que viene y le pega eso con mucho volumen. Tenemos que estar pendientes de esa generación de relevo. Necesitamos sacar odres nuevos. Y el problema es que la iglesia se quedó en el tiempo y no hay una generación que haga un relevo de la palabra. Y Dios está anhelando, Dios está deseando que haya una generación que lleve palabra. Las generaciones que tenemos algunos años ya, muchos ya nos estamos cansando. Ya estamos perdiendo esa sensibilidad de pronto. Y Dios necesita levantar una generación. Entonces no es capricho del pastor que se forme una red de jóvenes para el año 19 en nuestra unidad del centro. Es algo que el Señor está reclamando con urgencia. Con urgencia. ¿Y por qué la red de jóvenes? Y lo quiero explicar, que vamos a tener una reunión más adelante con ellos. Porque es más fácil tenerlos aquí que tener aquí 2, aquí 1, allá 4, aquí 5 y aquí nada. Como pastor queda más fácil tenerlos en una red, porque van a tener más tiempo de convocatorias como grupo, como grupo, como grupo. Escasamente estos 3 años los tengo reunidos un poco a los que han deseado solamente el sábado. ¿Y cuánto nos cuesta tenerlos reunidos un sábado? Ahora los voy a tener reunidos un día, un jueves, un sábado y un domingo. Entonces va a ser más fácil de poder expresar, ¿sí?, lo que deseamos con ellos, porque los vamos a tener más cerca y más continuamente para poder desarrollar ¿qué? Una visión, una conquista y un gobierno. ¿En quiénes? En ellos, que es la generación que está pidiendo campo para entrar. Y por eso la iglesia no se puede quedar en el tiempo. La iglesia tiene que ser una iglesia que esté en una gestación de movimiento, de acción, para que esos verbos que acabamos de decir, fructificación, multiplicación, llenura, sometimiento y dominio, tenga una vigencia en la iglesia. Y que no solamente se quede en una retórica de un versículo que quedó ahí y que solamente lo leemos, pero que no va a la vida de cada uno de nosotros. La iglesia se quedó. Si usted mira y entra un poquito a los hogares, va a encontrar que ese dominio se perdió. Hemos perdido el dominio. Y lo he dicho ya, este texto lo he predicado muchas veces. O si no, miremos la economía de los hogares. ¿Cómo está su economía hoy? Gastamos 100 y nos ganamos 100 y gastamos 200. Quiere decir que no hay dominio sobre eso. ¿Cómo tiene el colesterol hoy? ¿Cómo está el ácido biojúrico hoy? ¿Cómo están los quebrantamientos de salud? Quiere decir que de pronto no hay un dominio sobre eso. ¿A dónde está su hijo ahorita? ¿A dónde lo dejó? ¿Qué está haciendo su hijo ahorita? Pastor, no sé, porque vine rápido para acá. No hay dominio sobre eso. ¿A dónde está su esposo, mi amada? ¿A dónde está su esposa, mi amado? De la mañana no llega.
No hay dominio sobre eso. Si ve tan rápido como perdemos el dominio, estoy nombrando algunas cositas de la casa. No me he salido de la puerta de la casa, estoy en la casa. Si me meto a la empresa y voy a encontrar algunas cosas que se perdió el dominio. Entonces, si usted va a analizar la vida de cada uno individual y colectivamente, como individuos que estamos dentro de una sociedad, hemos perdido el dominio. Y si no hay dominio, no hay qué, gobierno. Yo no voy a poder gobernar en lo que no tengo dominio. Entonces se me vuelve un zafarrancho. Y terminamos los años de la vida golpeándonos el pecho por mi culpa y por mi gran culpa. Y muchas veces sí es por su culpa y por mi culpa. Pero aquí la cuestión es remediar esto que está ahí caminando como una bolita de nieve. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos un pare y miremos la generación de relevo que viene pidiendo a pasos gigantados y poder ellos también tener una visión, una conquista y un gobierno. Para esto, quiero traer a memoria un poco la historia de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Un gran qué, un gran visionario, un gran conquistador, pero un mal. ¿Cuál es el último? Gobierno. No pudo gobernar, al punto que después de él viene el libro de Jueces. Se conoce a Josué como un batallador, un hombre de guerra, un hombre que tumbaba las murallas de Jericó, simplemente con caminar y cantar, las tumbaba. Un hombre que llegaba y acampaba y agarraba todo lo que el Señor le estaba entregando en su caminar. Era un combatiente, era un hombre esforzado y valiente. Era un hombre que tenía visión de ir a conquistar las tierras que el Señor le entregó después del Jordán. Pero fue un hombre que no aprendió a gobernar. No dejó una generación que lo reemplazara. Y cuando muere Josué, queda toda la deriva. ¿No ha visto hogares así? Que muere el cacique y los indios se esparcen. El cacique se quemó las pestañas y deja la fortuna y en menos de un santiamén los indios se la comen y la malgastan y quedan en la inopia. ¿No ha visto hogares de esos o solamente los conozco yo? ¿Los hay, sí o no? ¿Por qué? Porque tuvieron visión, conquistaron empresas, conquistaron negocios, conquistaron barrios, conquistaron naciones, pero al final no supieron gobernar. Quiere decir que la ecuación no alcanzó a tener un 5 en el examen. Y para muchos de nosotros podemos estar pasando por esa falencia de no aprender a tener dominio sobre lo que Dios nos ha entregado. Y la idea es que, ¿qué? Aprendamos a tener dominio. Y por eso es importante, y por eso estoy haciendo énfasis en los jóvenes. Hay que enseñarlos. Hechos, libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Y vamos a hacer referencia un poco a la historia bíblica en lo que estoy hablando en este momento. Capítulo 2, versículo 17. Es un texto que está en el Antiguo Testamento, pero lo quiero traer a memoria en el Nuevo. Y habla aquí el apóstol. Él dice, sucederán que en los últimos días, ¿en cuáles? Últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo, ojo, todo el género humano. Los hijos y las hijas, la generación de relevo de ustedes y la mía, profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. Ahí me está hablando de una generación que va a qué? A profetizar y que va a tener visiones. Y no está diciendo, no, está dando específicamente y está diciendo los jóvenes. Pero si yo, ojo, no hago en ellos que sean unos generadores de visión y de conquista y gobierno, posiblemente no van a profetizar y posiblemente no van a tener visión. ¿Y eso a quién le corresponde? Diga, a mí. Usted que es papá, usted que es el abuelo, usted que es el tío, usted que es el hermano mayor, yo no sé en qué condición está usted orientando a la casa. Y a la iglesia también le corresponde culminar esa ecuación y hacerla excelente. Para ser generador de visión, conquista y gobierno, tengo que ser un odre nuevo. Y aquí entro un poco a no gustar la dinámica.
¿Por qué? Porque tengo que hacer algunos apartes para ser un odre. Y la pregunta cabe, ¿qué hago para mantenerme como un odre nuevo, pastor? Porque se necesita que estemos vigentes. Romanos, texto muy conocido, muy hablado, muy explicado en el capítulo 12, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué nos dice? Versículo 2. Usted se lo conoce, pero lo voy a leer. No se amolden al mundo, capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, si quieren ser odres nuevos, sino sean transformados mediante la renovación de ¿qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Queremos mantenernos como odres nuevos? Fácil. No amemos el mundo. Vivamos en el mundo, pero no para el mundo. Y viviendo en el mundo y no para el mundo, entonces, ¿qué hago yo? Me dejo renovar la mente a la voluntad de mi Padre para conocer lo de Él, que es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo me sujeto a esta palabra, estoy manteniendo en vigencia mi odre. ¿Lo tengo qué? En vigencia mi odre. Vayamos a otra palabra del apóstol, Efesios, para colaborar un poco más con lo que estamos hablando. Efesios capítulo 4, versículo 21, por favor. Dice la palabra, si de veras les hablo si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse ¿qué? El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, vuelve otra vez el apóstol a hablar de la mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Quiere decir que para ser o para mantenerme como un odre nuevo, yo necesito quitarme el ropaje andrajoso. ¿Cuál es el ropaje andrajoso, pastor? No entiendo. Mentira, engaño, vanidad, prepotencia, lujuria, pasiones. Podemos meter una lista grande de ese ropaje andrajoso que nos hace perder de ser un odre nuevo. Y odre que no esté vigente por esta clase de ropaje que dice el apóstol en la carta a los Efesios, pierde tener visión, conquista y gobierno. Quiere decir que al final de su vida la ecuación no se va a dar. ¿Por qué? Porque estamos con el ropaje andrajoso del viejo hombre. Y el ropaje en el hombre, el ropaje viejo en el hombre, no deja que a su odre se le eche vino nuevo. Uy. Y el apóstol de Efesios está volviendo a hablar lo que está hablando la carta a los Romanos. Ser renovados en la actitud de su mente. Aquí entran muchas cosas que no tienen que entrar. Y cosa que no sea aprobada por Dios y entre aquí, te daña el odre. Por eso es importante renovar nuestra mente. Y para que no se pudra, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Estamos hablando del odre. Ahorita le voy a hablar porque mucha gente de pronto no conoce. Que digas un líder me decía, ay, yo no sabía que era un odre. ¿Y el líder? Bueno, hay gente que no sabe. Ahorita vamos a decirle. Y para que no se pudra, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Bajemos un momentico ahí al capítulo 4 de Efesios. Versículo 30, por favor. 4:30 de Efesios. Para que no se pudra el odre, no agravemos el Espíritu Santo. No contristemos el Espíritu Santo, dice la Escritura. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Ahí está colocando otra lista el apóstol. Estas cosas nos hacen que el odre se pudra. Pero mírelo como termina diciendo el versículo 32. Más bien, odres del centro,
Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces quiere decir que estos acontecimientos que nos habla el versículo 30 y 31 hace que el odre, que es usted y que soy yo en este tiempo y para este tiempo, se pudra. Entonces quiere decir que estas características que está hablando el apóstol en este libro o en esta carta no pueden prevalecer en lo que se llama un odre nuevo. Porque si esto prevalece en su vida, si esto prevalece en su mente, déjeme decirle que no pida ver visiones, no pida conquistar y no pida gobernar porque no se va a poder. Dios no se va a manifestar ahí. Qué tan importante es que tu vida y mi vida sea un odre nuevo. Y para entender lo del odre que el apóstol está hablando y que lo habla en Mateo, en los evangelios todos hablan del odre, pero ¿de qué está hecho un odre? A ver, ¿quién me dice de qué está hecho el odre? De cuero, ¿sí? De cuero. Mi abuelo lo hacía, como él decía, de los compañones del macho, de los testículos del toro. Podrán sacarlo de otra parte, pero yo vi haciendo odres de esa forma. El odre, ¿qué era? El odre era un recipiente que los nómadas de la época antigua, la iglesia primitiva que estaba en el desierto caminando aquí, caminando allá, necesitaban llevar el termo. Ese era el termo de la época. Y lo hacían de cuero. Se embalsamaba por dentro. El abuelo lo embalsamaba con esto negro, con brea. Se le echa brea, se cose y se le coloca la trompetilla y se le echa el requerimiento para el desierto. Eso es un odre, ¿sí? Eso es un odre. Lo que usan los que van a las corridas de toros. Esa bota, eso es un odre, ¿sí? Eso es un odre. Bíblicamente está hablando de un odre, pero cuando el apóstol está hablando del odre, se está refiriendo a usted y a mí. Hoy nosotros para Cristo somos los odres. Y mire lo que dice el evangelista Mateo, el apóstol. Esta es una palabra apostólica que está en el Evangelio de Mateo. Por favor, acompáñeme al capítulo 9. Mateo capítulo 9 y vamos al versículo 16. Me encanta porque aquí toma otra referencia para darnos la explicación. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Nadie. Y más los que saben del tema. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Quiere decir que no puedo mezclar lo viejo con lo nuevo. Y los que manejan la parte de la moda, de los textiles, saben lo que estoy hablando allí. Ahora, no solamente se queda el apóstol allí, ahora entra a hablar de lo que es el odre. Versículo 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Qué nos está aplicando la palabra acá? Tu vida y mi vida, después de la venida de Cristo a la tierra, ¿qué pasó con los odres del huerto del Edén? Estoy hablando de Adán y Eva. Se dañaron. ¿Por qué? Por la desobediencia y para de contar. Pero la humanidad ha seguido caminando en estos años. Llegamos al 2018. Y en el 2018 la historia me dice que hay odres, odres, odres. ¿Qué pasa con estos odres del 2018? Dice la palabra y dice la historia que el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Para que aquel que lo reciba en su corazón y lo acepte como el Hijo de Dios, pueda rehabilitar
pueda regenerar el odre que estaba podrido. Yo pensé que iban a haber más amenes. Quiere decir que en el caminar de su vida, cuando sale del vientre de mamita, su odre comenzó a pudrirse. Porque se viene en un pecado muchas veces generacional. Pero en el proceso de la vida, cuando entendiste qué era lo bueno y qué era lo malo, tomaste una decisión en Cristo y para Cristo, que era arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Ese acto que yo sé que usted lo hizo con tanto amor y tanto cariño, Dios estaba permitiéndolo para que el odre que se estaba pudriendo en el tiempo ahora vuelva a tener vida. Y él, siendo ese vino exquisito al paladar, ahora se ha introducido en tu odre. Eso es lo que Él quiere con la iglesia. Pero para llegar a visionar y conquistar y gobernar, tengo que cumplir los siguientes requerimientos para que la bendición de Dios esté. ¿Cuáles son? Ya los nombramos, pero solamente los voy a deletrear. Primer requerimiento que quiere Dios para que haya un odre nuevo, que fructifiquemos. Primer verbo que hablamos en el versículo 28. Fructificar significa ser fértil. Y para ser fértil tengo que morir. Y aquí la historia no se torna muy amable cuando hablamos de morir. Si quiere fructificar, pues déjeme decirle, le tengo una buena noticia para su oído. ¿Qué me dice el evangelista Juan en el capítulo 12? Por favor, versículo 24. Si quiere fructificar, ahí le tengo la respuesta. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, fructificará mucho. Dice la palabra, produce mucho fruto. Quiere decir que si su vida muere al viejo hombre, se quita el ropaje andrajoso de lo que usted sabe que tiene y yo sé que tengo, dejamos que este cuerpo 100% natural, pero también 100% espiritual, muera. ¿Para qué? Para que puedan hacer un odre nuevo en Cristo. Y de esa forma, cuando hacemos esa funcionabilidad en nuestra vida, ¿qué pasa? Vamos a fructificar. Y si fructificamos en Cristo, vamos a tener ¿qué? Visión, conquista y gobierno. No solamente nos está pidiendo un requerimiento de fructificar. ¿Cuál es el segundo? Lo tienen apuntado, multiplicar. Y cuando yo muero y cuando yo fructifico, ¿qué pasa? Él me deja que yo me multiplique. Y me encanta el texto que está en Deuteronomio, por favor. Es un texto bonito para la ocasión de la enseñanza. Y dice la escritura en el capítulo, por favor, 7, versículo 13. Dice, te amará y te multiplicará. Mire qué pasa cuando yo dejo que mi vida, siendo un odre que no servía, ahora lo dejo que sirva. Y cuando yo dejo que mi vida fructifique, entonces Él me deja la multiplicación que entre a mi vida. Y cuando dejo multiplicar, dije, te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite. Y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás. Mas cualquier otro pueblo no habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá ni un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. Mire lo bondadoso que es Dios cuando yo dejo morir este odre. Cuando yo dejo morir y cuando yo dejo fructificar, ahora Él me da ¿qué? Multiplicación. Él no se queda con nada. Pero no solamente nos da fructificación y multiplicación, sino que también nos deja el siguiente requerimiento. ¿Cuál es? Llenar. Y aquí quiero hacer algo.
Y aquí salta una pregunta para esta noche. ¿Cuál es la razón de la fructificación y la multiplicación? ¿Cuál es la razón que el Señor nos deje que nosotros fructifiquemos y que nosotros multipliquemos? ¿Cuál es la razón de Él? Pues les digo que es para que usted y yo, como iglesia, podamos llenar la tierra de su palabra. Si Él te deja fructificar y te deja multiplicar, es para que nosotros llenemos la tierra con sus palabras. Yo decía esta mañana, este texto muchas veces lo hemos dado diciendo que Él nos deja llenar con hijos. Y hablamos de pronto de vidas biológicas, pero aquí más que vidas biológicas está hablando es de la parte espiritual de la palabra. Sí, pero lo hemos utilizado muchas veces para hablar de fructificación biológica de hijos, sí, de engendrar familia, pero es de llenar la tierra con la palabra. Y lo más triste muchas veces, y lo dije esta mañana y lo repito en esta hora, hay mucha gente que es fértil, pero no se multiplica. Hay mucha gente que Dios le ha dotado de dones y de talentos que son innatos en ellos. Se les ve por encima que son líderes, pero son líderes que no multiplican. Son personas, ¿cómo es que llaman? ¿Cómo? A la secreta, pero son como a la vez como envidiosos con lo que tienen. Es mío, es mío, es mío y solamente mío. Y no se dejan multiplicar o no multiplican con la bendición que Dios le ha dado. Si Dios nos deja fructificar y Dios nos deja multiplicar es para que nosotros podamos llenar la tierra ¿con qué? Con su palabra. ¿Con el objetivo de qué? De que el reino de Dios se manifieste ¿a dónde? En la tierra. Y eso le compete ¿a quién? A ti y a mí que somos la iglesia para este tiempo. Mateo capítulo 28 nos habla de la gran comisión y usted conoce el texto y lo traigo a referencia. Mateo capítulo 28 nos habla de qué? De la gran comisión. En el versículo 19, por favor, dice la palabra: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo? Siempre. Hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo. Aquí nos está hablando de la gran comisión. En pocas palabras, aquí nos está diciendo el apóstol: llenen la tierra con mi palabra hasta los confines de la tierra. No dejen ningún rincón de que se predique la palabra. Porque yo les di el privilegio de fructificar, de multiplicar, y ahora como fructificaron y multiplicaron, ahora llenen la tierra de mi mensaje. ¿Y quién lo hace? La iglesia. Esto no lo va a hacer el inconverso, porque él no conoce la palabra. Él no conoce la ecuación. Él no conoce los verbos del versículo 28. El que conoce esta palabra se llama el cristiano. El que recibió un día a Cristo en su corazón, el que se apartó de ese ropaje andrajoso, se lo quitó y se puso un ropaje nuevo de justicia. Ese es el que está encargado para que lleve la palabra, llene la tierra. Sí, hay que tener hijos, claro que sí, porque ese es el núcleo, ese es el centro de una sociedad, la familia. Pero más que hijos biológicos es que llevemos la palabra y será llena la tierra. Cuarto requerimiento que nos pide, ¿cuál? Someter. Someter. Y aquí quiero que pongan atención para terminar. Cuando nosotros damos muerte y fructificamos y nos dejamos multiplicar, como lo hizo Pedro, ¿qué le dijo? Ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Pocas palabras, Pedrito, ahora te vas a multiplicar, vas a pescar más. ¿Qué pasa con esto, mis amados? Cuando yo muero, yo fructifico y me dejo multiplicar, seremos llenos de la palabra. La palabra será introducida en nosotros y seremos testimonios. ¿Para qué, pastor? Para poder someter. Y cuando estoy hablando de someter, no estoy hablando del dedo dictatorial. No,
No es con ese fin esta palabra de someter. Es totalmente diferente. Cuando yo voy a buscar el sinónimo de ella, la palabra someter también significa sujetar. Ojo con eso. Entonces quiere decir que cuando yo muero, fructifico, cuando yo me dejo multiplicar y cuando yo me dejo llenar de la palabra, ahora Dios me deja que yo pueda someter. ¿A qué? ¿A qué? Que yo pueda someter, no a humillar, no a señalar. Ojo, porque es que esta palabra someter, si usted no la mira con lupa, de pronto se va a distorsionar. Cuando me está hablando de someter, es al sistema de este mundo, bajo los principios del reino de Dios. ¿Bajo qué? Los principios del reino de Dios. ¿Cómo? Trayendo, ojo, trayendo de esta manera el reino de Dios a la tierra. Trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Fructifico, multiplico, lleno con la palabra. Ahora la someto, la sujeto. ¿Sujeto a quién? Al sistema del mundo, bajo los principios del reino de Dios, trayendo como consecuencia el gobierno del reino a la tierra. Y de esta forma se va a dar la ecuación. Se va a dar la ecuación. Ahí la ecuación dice igual a dominio, igual a gobierno. Ahí, en ese momento, la ecuación que hablamos al principio de la enseñanza se dará un cumplimiento. Antes, no. Por eso necesitamos, como odres nuevos, aprender a fructificar, aprender a multiplicar, aprender a llenar la tierra con la palabra y aprender a someterla. ¿Para qué? Para que podamos implantar el reino de Dios y que el gobierno de Dios reine aquí en la tierra. De esta manera, la ecuación que hablé al principio tendrá su cumplimiento. Y cuando tenga el cumplimiento en su vida y en mi vida y en la iglesia, ¿qué pasa? Seremos odres nuevos para ser generadores de visión, de conquista y de gobierno. Antes, ese lema que va a comenzar a regir a partir del próximo domingo no se podrá ver. Va a estar allá enmarcado, a la entrada va a estar ahí por un año, por 365 días. Usted todos los domingos lo va a ver. Odres nuevos, generadores de visión, de conquista y de gobierno. Lo va a leer 365 días al año, en el año. Pero de nada va a servir ese lema si en su vida y en mi vida no aprendemos a hacer un odre nuevo. Y para hacer ese odre nuevo, recuerde que tenemos que quitarnos el ropaje andrajoso. Porque quitarnos el ropaje andrajoso, renovarnos la mente, vamos a poder fructificar, vamos a aprender a multiplicar, vamos a aprender a llenar, vamos a aprender a someter y vamos a aprender a gobernar con dominio. Porque Dios ya nos lo entregó a cada uno de nosotros. Y si quiere que se lo constate por la palabra, acompáñeme a Lucas, por favor. Capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¡Wow! Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad. Ojo con lo que está hablando aquí la palabra. Sí, les he dado autoridad a ustedes. ¿A quiénes? A los odres nuevos. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Cuánto? Nada nos podrá hacer daño.
Es una palabra que está hablando la Escritura. Y es una palabra que toma vigencia aún hoy en este tiempo. Por eso nada ni nadie te puede hacer daño. Porque dice la Escritura que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí no es que, pastor, es que parece que estoy embrujado. Pastor, parece que me le hicieron maleficio al negocio. ¿Cuál? Si tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un odre nuevo, en ti no puede entrar nada de esto. Nada puede entrar porque estás custodiado por el vino nuevo que ha entrado a su odre. Ha estado custodiado por la presencia misma del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo me va a decir usted que usted lo embrujaron, que usted lo hechizaron? ¿Cuál embrujo? ¿O no es más grande el que está habitando en su odre? Si usted me dice que está hechizado, que está embrujado, quiere decir que el odre tuyo lo dejaste podrir. El odre lo dejó podrir porque dejaste entrar ropaje viejo, pensamientos que no son, palabras que no son, pensamientos que no son. Dejaste entrar cosas a tu odre. Y por eso ahora tu odre no tiene vino nuevo. Ahora tu odre lo que está es a punto de claudicar. Por eso viene Satanás y entra como si estuviera en su casa. ¿Qué dice la Escritura en el apóstol Lucas? Dice que los espíritus inmundos se fueron. Y dice que morearon, pero regresaron una vez más al lugar que un día salieron. Y cuando llegaron al lugar dice que lo encontraron ¿qué? Ordenado y barrido, pero no estaba lleno. Y dice que como no la encontraron llena, dice que entraron 7 peores espíritus al que tenían y volvieron a tomar posesión de esa casa. Eso está hablando de usted, odre. Eso está hablando de mí. Si tu casa no la llena con la presencia del Espíritu Santo, 7 peores espíritus vendrán a tu casa. Y lo que iba a ser un odre de excelencia y de honor para el Rey de Gloria, ahora va a ser un odre podrido. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso necesitamos caminar en obediencia, disciplina y sujeción a la palabra, no mía, la palabra de Dios. Porque mira el versículo 20, que no lo dejé para el final, de ese mismo libro de Lucas. ¿Qué dice el 20? Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Aleluya. Que su nombre esté escrito en el cielo. ¿Y cómo hace para que ese nombre esté escrito en el cielo, pastor? Te tienes que arrepentir. Tienes que quitarse el ropaje andrajoso viejo. ¿De qué? De las palabras, de los pensamientos, de las acciones que a diario hace, que tú sabes que a Dios no le agradan. Cambia para que tu odre se le pueda echar un vino nuevo. Él está deseando derramarse en tu odre. Él está deseando ser el vino nuevo para esta temporada del año 19. Estamos a las puertas de abrir un quinquenio nuevo. Por eso es importante que tú seas un odre nuevo. ¿Para qué, pastor? Para que puedas ser generadores de visión, de conquista y de gobierno. No vas a poder visionar, no vas a poder conquistar y no vas a poder gobernar si no dejas entrar vino nuevo a tu odre. Eso está diciendo el apóstol en ese último versículo. ¿De qué me vale someter a los espíritus si mi nombre no está escrito en el cielo? No vale de nada. Y todo lo que hiciste aquí en la tierra no tiene nada de precio para Dios. Es importante que tu vida y mi vida tenga un arrepentimiento total en la presencia del Espíritu Santo. Y Él será el que echará vino nuevo en tu odre. Colóquese en pie, por favor.